Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de inflación. ¿Qué preguntas vamos a resolver con esta presentación? ¿Qué se entiende por inflación? ¿Cómo se genera la inflación? ¿Qué son los valores reales? ¿Qué son los valores nominales? ¿Qué es el IPC y cómo se calcula? ¿Y cómo se reajusta una deuda en base a la inflación? O a un mecanismo de reajustabilidad basado en la inflación. Vamos con él. Vamos a definir la inflación como el aumento sostenido en el nivel de precios de un país. No es que suba una vez, sino es que suba constantemente. Y un ejemplo puntual es el aumento del combustible de las últimas 37 semanas. ¿Qué pasa con la inflación y el poder adquisitivo? Como suben los precios y recibimos el mismo ingreso, un ingreso muy similar, perdemos poder adquisitivo porque podemos comprar menos cosas con el mismo dinero. Ese es el principal problema de la inflación. Ahora vamos a ver el tema de los valores nominales y valores reales. Aquí tengo el precio de un artículo, en enero costó 10.000, en febrero 12.000, en marzo 14.000 y en abril 15.000. Es el mismo artículo, pero los precios son en distintas fechas del año, son valores nominales. Pero estos precios no son comparables porque tienen incluido la inflación, tienen incluido el efecto del aumento en el nivel del precio. Por lo tanto, lo tenemos que transformar en valores reales para que estos sean comparables. Entonces, vamos a definir un valor nominal como aquel que se expresa en la moneda circulante del país en el momento que se hace una transacción. El valor de la venta en enero, en febrero, en marzo, etc. Y un valor real es el valor expresado en unidades de poder adquisitivo constante, comparables, en un momento determinado. Entonces, cuando se habla de un valor real, se debe agregar la frase en moneda de tal fecha. O todo a abril del año X, o todo a marzo del año de todo lo llevo a moneda que sea equivalente. ¿Cómo transformo un valor nominal a real? Tomo el valor nominal y lo divido por un índice de precios adecuado. Vamos a ver enseguida qué corresponde un índice de precios. Vamos a ver ahora un ejemplo donde yo tengo un estado de resultados, ingresos y gastos de una empresa en el año 1, ingresos y gastos de la empresa en el año 2. Aquí los valores que se presentan son valores nominales en moneda del año 1 y en moneda del año 2. O sea, no son valores que me permitan determinar una variación porcentual real, solo nominal. Se sabe adicionalmente que la variación de precios fue de un 20% entre el año 1 y 2, o sea, los precios aumentaron un 20%. Y se nos pide calcular la variación nominal, o sea, tal como está, y la variación real descontando la inflación. Entonces, para calcular la variación porcentual utilizamos la fórmula dato menos base partido por base por 100. Eso lo vamos a aplicar tanto para la nominal como para la real. Entonces, si yo tengo en el año 1 una venta de 100.000 y en el año 2 una venta de 135, la variación porcentual va a ser 135.000 menos 100.000 partido por 100.000. O sea, creció nominalmente las ventas un 35%. ¿Bien? Eso es lo que nos da la variación nominal. La base va a ser el dato más antiguo y el dato va a ser el valor más nuevo en términos cronológicos. Y así hice lo mismo con costo de venta, margen bruto, gasto de administración y ventas y utilidad. O sea, la utilidad aquí aumentó en términos nominales sin descontar el efecto de la inflación en un 22% y las ventas aumentaron en un 35%. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar todo a cifras del año 2, o sea, al año 1 le voy a sumar el 20% y entonces va a ser comparable con el año 2 para calcular la variación real. Aquí lo hice. Tengo el año 1 nominal, que son 100.000. Al 100.000 le apliqué el factor de 1,2, o sea, lo multipliqué por 1,2 y quedó en 120.000. O sea, en moneda del año 2 es equivalente a 120.000. ¿Ya? Y después el año 2 ya está en moneda del año 2, no le hago nada. Saco la variación porcentual real, 135.000 menos 120.000 partido por 120.000 y me da que las ventas aumentaron en términos reales solo un 12,5% y la utilidad solo aumentó un 1,85%. ¿Por qué? Porque yo le desconté el efecto de la subida de precios. Esto se llama inflactar, porque le sumo la inflación al año más antiguo.
Ahora lo vamos a ver al revés. Vamos a deflactar, vamos a llevarlo todo a moneda del año 1. Y para eso, ¿qué hago? Tomo el año 2 y lo divido por 1, la tasa de inflación. O sea, a los 135.000 le divido por 1,2 y me da 112.500. Y con eso tengo el año 1, 100.000, el año 2, 112.500 y calculo la variación porcentual y me da exactamente lo mismo que antes porque es real. Entonces, la variación en las ventas es un 12,5 y la variación en la utilidad es solo de un 1,85%. Ahora vamos a ver cómo se mide la inflación. La inflación se mide a través de algo que se llama índice de precios, ¿ya? Que mide la variación de precios entre un periodo base y un periodo siguiente. Y lo va haciendo, lo podría hacer de distintas medidas, pero en Chile lo hace mes a mes. El índice de precios más conocido y utilizado en Chile se llama IPC o Índice de Precios al Consumidor y tiene como objetivo medir la variación de precios de los bienes y servicios de una familia promedio chilena entre el periodo base y un periodo siguiente. ¿Cómo se calcula esto? Se consideran 300 a 400 artículos que consume esta familia, se fijan las cantidades y se ven las variaciones de los precios. Y esto el INE entrega el resultado mes a mes. Los ítems que se consideran son alimentación, vestuario, vivienda, transporte y comunicaciones, y otros ítems más pequeños. Para calcular esto, lo que yo hago es utilizar un índice de precios de las PEIRS, que multiplica precio por cantidad, suma los precios y cantidades del periodo nuevo y lo divide por la sumatoria de los precios y cantidades del periodo base. Si ustedes se fijan, QB es la cantidad en el periodo base y eso se mantiene. Lo que cambia es el precio. En el denominador va el precio en el periodo base y en el numerador va el precio nuevo. ¿Ya? Entonces, PB es precio en el periodo base, PK es precio en el periodo nuevo o periodo caro. Y QB es la cantidad en el periodo base que se mantiene. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una persona que solo consume 3 bienes, ¿ya? Cine, bebidas y fiestas, la cantidad se mantiene, 4, 10 y 4, y los precios aumentaron entre marzo y abril. 1.500 costaba originalmente, ahora cuesta 1.007, antes costaba 200, ahora cuesta 250, y la entrada costaba 2.000 y ahora 3.000. Esos son los aumentos de precio y tenemos que calcular cuánto varió en promedio los precios. Vamos con ello. Se pide calcular el índice de precios y la variación de precios. Entonces, 4 por 1.700, más 10 por 250, más 4 por 3.000, dividido por 4 por 1.500, 10 por 200, más 4 por 2.000. En el numerador me da 21.300, en el denominador me da 16.000. Lo divido, multiplico por 100 y me da un índice de precios de 133,125. Significa que el índice de precios es 133,125. Y eso significa que los precios, como el periodo base 100, variaron en un 33%, o sea, aumentaron en un 33,125%. Si el índice hubiera sido un 98, significa que los precios disminuyeron un 2%, porque es 98 menos 100 daría un 2%, pero en este caso aumentaron un 33,125, lo cual es muchísimo. Para calcular la variación, lo único que hago es restar al índice 100 y eso me da la variación. Ahora vamos a ver, para finalizar, la actualización de una deuda en UF. Existe una deuda que se reajusta en UF, pagó en su primera cuota 500.000, pero la deuda está expresada en UF. La UF estaba a 30.000. Entonces tomo los 500.000, lo divido por 30.000 y me da que debo 16,67 UF. Pero el mes 2 la UF ya está a 33, por lo tanto voy a pagar 16,67 por 33, o sea, voy a pagar 550.000. Y al otro mes voy a volver a multiplicar los 16,67 por el valor del UF del tercer mes y así sucesivamente. Bueno, ¿qué reflexiones finales podemos tener sobre el IPC? Que es el índice de precios consumidores, mide básicamente la variación de precios de una economía, ¿ya? Y el periodo que se ocupa es un mes. Podrían ser un periodo distinto, pero es un mes. ¿Qué objeciones y críticas tiene? Bueno, necesita actualizaciones periódicas, las cosas van cambiando. Hay cambios en la calidad de los productos, por tanto las comparaciones ya no pueden ser válidas. Y se basa en bienes de consumo y se actualizan bienes durables, ¿no? Como una máquina o un equipo. Con esto terminamos la presentación. La próxima vez veremos teoría de rentas y sus aplicaciones. No se lo pierdan. Muchas gracias por su atención.